Entonces, continuamos con sistema respiratorio, ¿cierto? Vía aérea inferior, ya vimos la superior, que principalmente llegábamos hasta la laringe, propiamente tal, sus cartílagos, ¿cierto? Y los movimientos asociados a través de los músculos laringeos. Inervados principalmente por el nervio vago. Ahora vamos al sistema respiratorio vía aéreo inferior, que comprende principalmente desde el nivel del primer semianillo traqueal hacia abajo, donde primero vamos a ver la proyección de estas estructuras, tanto la tráquea, los bronquios, como también los pulmones propiamente tal. Entonces, acá podemos ver diferentes apreciaciones del tórax, de acuerdo a líneas imaginarias para proyectar la superficie pulmonar hacia el tórax propiamente tal, lo cual es re importante, sobre todo en el área kinesiológica y médica, para poder ocultar los ruidos pulmonares. Podemos ver que hay una línea external que va asociada a la cara lateral del esternón, otra línea medio clavicular, como también hay una línea medio axilar, la cual nos permite de alguna forma orientarnos para poder identificar la proyección de los pulmones hacia la superficie corporal, principalmente torácica. Entonces aquí podemos identificar que el pulmón a grandes rasgos tiene distintas caras, lo cual tiene una base, tiene una cara más bien lateral, una cara medial, y también va a encontrar un ápice, que es más bien una porción cervical o cúpula pulmonar, que va a ir a estar asociada más hacia la región del cuello. Acá podemos ver la última costilla, que es la doceava. Vemos la proyección de línea entrecortada, que es la proyección principalmente pleural, versus el, el- el pulmón propiamente tal. Aquí vemos las fisuras oblicuas, que son fisuras propias de cada pulmón, más la fisura horizontal que tiene el pulmón derecho, ya que tiene 3 lobos. Aquí vemos la proyección también de la escápula por sobre el pulmón, lo cual es un punto donde no se puede ocultar, ya que el hueso impide que se traslade el ruido pulmonar hacia la superficie. Y acá vemos la prominencia vertebral de la séptima vértebra cervical. Acá también podemos ver la proyección de la tráquea, que va desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta vértebra torácica, donde la cual se bifurcan 2 bronquios primarios, uno derecho y uno izquierdo, y a la vez cada uno de los bronquios se va a dividir en un bronquio lobar superior, medio e inferior en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo un bronquio lobar superior e inferior. Después vamos a entender que entre el bronquio primario derecho e izquierdo hay ciertas diferencias y que ocurren principalmente por la posición del corazón. Como también vemos en la angulación promedio que tiene la bifurcación traqueal, que va entre los 65, entre los 55 a los 65 grados. Entonces aquí tenemos una visión panorámica del sistema respiratorio. Ya habíamos hablado, ¿cierto?, de las fosas nasales propiamente tal, de la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, que es la faringe propiamente tal, y también hablamos de la laringe. Después tendríamos un conducto que no mide más de 12 a 14 centímetros, dependiendo del tamaño de la persona y también de si está viva o está fallecida, ya que generalmente estas estructuras se estudian por separado cuando obviamente la persona está fallecida, entonces la musculatura no está teniendo la inervación adecuada y tiende a que estas estructuras sean a lo mejor más cortas, dependiendo o también por la deshidratación de los tejidos. Después tenemos los bronquios primarios, donde dijimos que seguían un bronquio lobar superior medio inferior en el caso del lado derecho y uno lobar superior e inferior en el lado izquierdo, debido a que en el lado derecho tenemos 3 lobos, un lobo superior, uno medio y uno inferior, mientras que en el lado izquierdo tenemos un lobo superior y un lobo inferior. Y aquí vemos delimitado el tórax versus el abdomen a través de este músculo que ayuda en la respiración conocido como el diafragma. Entonces, esto es la visión general del sistema respiratorio. Entonces, acá podemos ver la proyección nuevamente de los pulmones hacia el exterior. Podemos ver que en celeste está la pleura que envuelve al pulmón, pero principalmente en la pleura parietal, donde se proyecta prácticamente hasta el onceavo espacio intercostal.
Como pueden ver, el pulmón puede proyectarse hasta ese nivel. Aquí tenemos el pulmón proyectado principalmente hasta la vértebra T11, que sería una proyección habitual, normal, pero cuando se hace una inspiración forzada, o sea, se adquiere harta cantidad o volumen de aire, el pulmón puede proyectarse hasta los niveles más bajos. Aquí vemos por posterior la línea oblicua y también se ve parte de la línea transversa. Entonces la auscultación en la región anterior se puede dar principalmente por prácticamente todas las caras pulmonar, ya que está expuesto solamente los espacios intercostales, es donde uno puede adquirir el ruido pulmonar, mientras que por posterior es recomendable tomarlo hacia el lateral de la columna vertebral, entre la escápula y la columna vertebral y en la región de la base, pero no sobre la escápula, ya que el sonido respiratorio no va a poder ser captado de buena forma. Entonces aquí partimos primeramente con la tráquea, como les decía, es un conducto cartilaginoso, muscular y membranoso, ya que por el exterior está envuelta por un tejido conectivo, que es conocido como la lámina visceral de la fascia pretraqueal, que tiene que ver principalmente en la región del cuello, donde también vamos a encontrar que tiene unos cartílagos que son conocidos como semianillo, porque como ustedes pueden ver, aquí dice anillo, pero en el fondo no alcanza a ser una circunferencia completa, sino que es más bien un semianillo, ya que por posterior tiene su epitelio correspondiente, tiene un músculo conocido como el músculo traqueal, después tiene un tejido conectivo, que es un espacio donde es un tejido que permite unir al músculo traqueal con otro músculo, que es el músculo esofágico. No sé si alguna vez a ustedes le ha pasado que el bolo alimenticio ha ido bastante contundente y cuando pasa a la altura de la tráquea uno tiende como que se ahoga. Es porque al deformar el esófago deforma la pared de la tráquea y eso permite que el espacio quede más pequeño. Y eso conlleva a que uno se sienta como que se ahoga cuando uno traga o deglute un bolo alimenticio más grande de lo normal. Entonces aquí encontramos alrededor de unos 16 a 20 semianillos, depende de cada persona, y estos semianillos van a estar separados por un ligamento que se llaman los ligamentos anulares, o también conocidos como intercartilaginosos. Por dentro va a tener una mucosa, ¿cierto? Que es un epitelio, principalmente un epitelio pseudoestratificado, ciliado, el cual es ciliado porque permite de alguna otra forma eliminar a través de los cilios el mucus producido en este segmento, como también agentes externos que hayan ingresado a esta zona. Por eso se produce también el reflejo tusígeno. Por ejemplo, si nosotros tenemos un resfrío, una bronquitis, estos epitelios siempre van a querer que el mucus vaya avanzando para ser eliminado, y eso es lo que produce la famosa tos, que está comandada principalmente en la región del bulbo. Después, esta tráquea, a la altura de T4, justo al nivel en que se divide lo que se llama mediastino superior del mediastino inferior, a la altura de T4, que eso lo vimos en corazón, podemos encontrar lo que se llama la carina traqueal, que está por dentro. Después vamos a ver una imagen y vamos a ver qué es lo que es la carina traqueal. Y aquí nace el bronquio primario derecho y el bronquio primario izquierdo, donde encontramos un segmento que es conocido como extrapulmonar. ¿Por qué? Porque todavía no ingresa hacia el pulmón. Por ende, estamos hablando de que ese segmento está fuera del pulmón. Todavía no cruza lo que se llama el hilio pulmonar. El hilio es en un órgano macizo como el pulmón, el riñón, el vaso, el hígado. El órgano macizo está compuesto por lo que se llama el estroma, que es el tejido conectivo propiamente tal, y el parénquima, que es el tejido funcional que está en ese órgano macizo. Y el hilio es el espacio por donde ingresan o salen conductos, vasos sanguíneos, ya sean arteriales o venosos, vasos linfáticos y también nervios. Entonces, esta estructura se conoce como pedículo. El pedículo es la conformación o la suma de todos estos conductos, vasos o nervios que van a atravesar desde el exterior hacia el interior o del interior hacia el exterior a través de un espacio que se conoce como el hilio. Y el pulmonar y el hilo, perdón, los pulmones tienen un hilo que se llama el hilo pulmonar, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces estos bronquios primarios tienen diferencia. El bronquio primario derecho es un poco más recto, es más corto y es más grueso su calibre. Mientras que el derecho
es un poco más horizontal, es más largo y más delgado su calibre. ¿Y por qué es más delgado el calibre? Porque el pulmón izquierdo tiene solo 2 lobos, mientras que el derecho tiene 3 lobos, o sea, tiene que ventilar más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Por eso el grosor también de sus bronquios. Después podemos ver que en el espacio intrapulmonar encontramos el bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior, como también encontramos un bronquio intermedio en el lado derecho, que en el lado izquierdo no está, ya que encontramos un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Esto ya estamos hablando cuando hablamos de bronquio lobar, ya estamos hablando de una región intrapulmonar, mientras que cuando hablamos de los bronquios principales o primordiales derecho-izquierdo, estamos hablando de la región extrapulmonar. Entonces aquí tenemos otra imagen de la tráquea, en la cual es de Sota, en la imagen interior era una imagen de Netter, donde podemos nuevamente identificar prácticamente lo mismo, ¿cierto? Aquí vemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea, ¿cierto? Después tenemos los semianillos traqueales. Aquí tenemos una especie como de slip, como parece siempre cuando he estado en clases presenciales lo menciono, que es una especie como de un calzoncillo que se coloca en este sector, muy parecido, y esto permite la bifurcación de un bronquio primario derecho y un izquierdo. Como les decía, el izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal, versus el derecho que es más recto, más grueso y más corto, y lo podemos diferenciar acá, que es más recto. Su entrada es más recta, es más de mayor calibre, o sea, más grueso el diámetro, y como les digo, es rectilíneo, corto y más grueso. Y el de acá es más alargado, más delgado su calibre, y un poco más horizontalizado y posterior también, porque el corazón también lo desplaza hacia posterior. Aquí donde se produce la bifurcación traqueal es conocido acá por dentro, se forma un espolón, y este espolón es conocido como la carina, carina con C. Es conocido como la carina. Y aquí vemos un corte transversal, como habíamos visto en imágenes, ¿cierto?, anteriores, donde vemos la túnica adventicia, vemos el cartílago propiamente tal, vemos las glándulas en la región de la submucosa, y después vemos, o la túnica mucosa, y después tenemos el epitelio propiamente tal. Como dijimos, pseudoestratificado ciliado. Entonces, aquí no voy a requerir que se lo aprendan todo, pero en el fondo tenemos la tráquea, la bifurcación traqueal, tenemos los bronquios primarios derecho e izquierdo, que son extrapulmonares, ¿cierto? Y después a nivel intrapulmonar tenemos el bronquio lobar superior, el medio y el inferior, acá mientras tenemos el superior y el inferior, y a la vez estos bronquios lobares se van a dividir en segmentos. Y eso es lo que está graficado acá en colores, donde por ejemplo en el lobo superior del pulmón derecho encontramos un bronquio lobar, a partir del bronquio lobar superior encontramos un segmento apical, uno posterior en verde y uno anterior que está graficado en azul, mientras que en el segmento, perdón, en el lobo medio del pulmón derecho vamos a encontrar un segmento lateral y un segmento eh, medial, que el que está acá, y después en el bronquio lobar inferior vamos a encontrar un segmento superior, un segmento basal medial, un basal anterior, un basal lateral y un basal posterior. Mientras que en el lado izquierdo, el apical con el posterior que estaban separados en el lado derecho, acá se suman y forman un ápico posterior. Por eso que aquí dice B1 y acá dice B2, mientras que acá dice B1 más B2, porque se suma el apical con el posterior formando el ápico posterior. Y también vamos a encontrar el anterior, que es el que estaba similar acá, porque el ápico posterior se sumaron estos dos. En también en el lobo superior vamos a encontrar una división que se llama la división lingular, donde existe un segmento superior, lingular superior, y un segmento lingular inferior. Y en el lobo inferior vamos a encontrar el segmento superior, al igual que en el lado derecho, vamos a encontrar que
el segmento lateral con el medial se suman y forman un segmento basal anteromedial. Tenemos el basal posterior, al igual que acá, y tenemos un basal lateral, al igual que acá. Entonces, el anterior con el medial se suman y forman el anteromedial. Había indicado acá, pero aquí era del lobo medio, me disculpan. Me refería principalmente que en la región basal tenemos uno superior en cada pulmón, y acá tenemos en la región inferior el basal medial y el basal anterior, que acá se suman y forman anteromedial, y se mantiene el lateral y el basal posterior y basal lateral. Se mantienen. Entonces, en el fondo, para resumir, el basal anteromedial se suma al igual como el ápico posterior. Y eso ocurre principalmente porque el corazón, de alguna otra forma, quita espacio al pulmón y permite la fusión de los segmentos. Entonces, a grandes rasgos, nosotros tenemos 10 segmentos en cada pulmón, tanto en el derecho, que son 10 segmentos propiamente tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Viste que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Propiamente tal, el derecho tiene 10 versus el izquierdo 8. Pero aún así el izquierdo conserva de alguna otra forma los 10 porque recuerden que se suma el ápico posterior y el anteromedial. Ya llegando al final de lo que es los bronquios propiamente tal, de pasar de bronquio lobar superior pasamos a los bronquios segmentarios. ¿Y qué eran los bronquios segmentarios? Era cada uno de estos bronquios que participaban en un segmento pulmonar. Entonces, estos bronquios segmentarios que todavía poseen cartílago, vamos descendiendo y vamos viendo que va perdiendo el cartílago. Cuando ya pierden el cartílago, se llaman bronquiolos, propiamente tal. Ya es sin cartílago. Solamente tienen musculatura lisa asociada. De estos bronquiolos llegamos a un segmento que se llama el lobulillo. Y el lobulillo está compuesto por bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, de entre 3 a 8 órdenes, y los sacos alveolares con sus respectivos alvéolos. A partir del lobulillo nace lo que se llama el acino. Y el acino es la porción respiratoria de todos estos conductos, ya que existen los bronquiolos respiratorios más los sacos alveolares y los alvéolos. Los bronquiolos terminales no tienen intercambio gaseoso porque no poseen alvéolos en su superficie. Mientras los bronquiolos respiratorios sí, ya empiezan a aparecer alvéolos, como lo vamos a ver en la figura de acá. Aquí tenemos un bronquiolo terminal, no hay alvéolos primordialmente. Pero ya llegando al acino pulmonar, vamos a encontrar que están los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares. Y aquí empiezan a aparecer en el bronquio los primeros bronquiolos, perdón, los primeros alvéolos. Y aquí podemos encontrar bronquiolos respiratorios de primer orden, que tienen poquito alvéolo, prácticamente uno en cada bronquiolo. Después están los de segundo orden, que empiezan a aparecer más alvéolos, propiamente tal. Y los de tercer orden, que ya tienen en el conducto bronquial mucha cantidad de alvéolos asociados en su pared. Y por último, finalizamos en lo que se conoce como un saco alveolar. Que este saco alveolar está compuesto por muchos alvéolos. El sistema respiratorio se termina de desarrollar alrededor de los 8 años por nacimiento. Y cuando uno nace con cerca de 150 millones de alvéolos. Desde que nace hasta los 8 años se pobla estos sacos alveolares, llegando prácticamente hasta los 300 millones de alvéolos. Y la forma de irrigación que tienen estos alvéolos para adquirir, ¿cierto?, el oxígeno y eliminar el CO2, tenemos que entender que en el pulmón hay dos tipos de circulación. Un tipo de circulación es conocido como la circulación funcional y otro tipo de circulación es conocido como la circulación nutricia. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La circulación funcional es cuando llega oxígeno a través de la arteria pulmonar, llega sangre hacia el pulmón a partir de la arteria pulmonar, se oxigena y vuelve por las venas pulmonares con sangre oxigenada para ser transmitida a todo el cuerpo.
Mientras que las arterias bronquiales que provienen directamente de la aorta, a partir de sangre ya oxigenada y con nutrientes, es la que va a permitir darle la nutrición al parénquima pulmonar y a los bronquios. Entonces, se diferencia lo que es la irrigación nutricia versus la irrigación funcional. ¿Cómo la vamos a poder identificar? A partir de la arteria pulmonar viene sangre que se va distribuyendo en los alvéolos, formando una capilarización que permite el intercambio gaseoso. Cuando la sangre adquiere oxígeno, se devuelve a través de las venas pulmonares, propiamente tal, hacia el corazón izquierdo, principalmente hacia el atrio izquierdo. Esta sangre llega hacia el atrio izquierdo, pasa al ventrículo derecho, perdón, continúa hacia la aorta, y en la aorta, en la región posterior, en la aorta torácica, sale una arteria que se llama la arteria bronquial, que son en el lado izquierdo de un par de arterias, mientras que en el lado derecho una arteria única. Y esa arteria ingresa a través de los bronquios, como pueden ver acá, y esta arteria bronquial, como dice, arteria bronquial desde el corazón izquierdo vía aorta torácica, ingresa y da la irrigación de tipo nutricia a estos tejidos. Entonces, la sangre que viene de la arteria pulmonar no nutre al pulmón, sino que simplemente lleva sangre que se va a oxigenar al pulmón. Mientras que la arteria bronquial lleva nutrientes y oxígeno hacia el pulmón para poder nutrirlo o alimentarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces acá tenemos la misma situación, donde es un poco con menos ruido. Acá tenemos muchos más nombres y mucho más ruido visual. Acá tenemos un poquito menos de ruido visual, en el cual vemos cómo llega, ¿cierto?, la arteria pulmonar, que incluso acá está graficada como rojo, pero en el fondo debería estar graficada como azul, como menos oxigenación, pero entendámoslo como que es una arteria, ¿cierto?, de sangre que sale del corazón a través de la arteria pulmonar. Llega, forma la capilarización correspondiente, permite la oxigenación de la sangre y después continúa como vena pulmonar, que generalmente siempre son pares. Y acá vemos la arteria bronquial que viene a nutrir al pulmón. Entonces tenemos dos tipos de irrigación. La irrigación nutricia a través de la arteria bronquial y la irrigación funcional a través de la arteria pulmonar y su vuelta a través de las venas pulmonares. Entonces, acá podemos ver la aorta, cosa que ya la estudiamos, ¿cierto? Está la aorta torácica y salen en el lado izquierdo dos arterias bronquiales directamente de la aorta que penetran a través del bronquio primario izquierdo, y esas son las que avanzan a lo largo hasta llegar hasta el último segmento de los saques alveolares, dando la irrigación funcional correspondiente. Esta arteria bronquial después también tiene unas venas bronquiales que las vamos a ver en imágenes posteriores. Venas bronquiales que traen de vuelta. Mientras que la arteria bronquial derecha proviene de la tercera arteria intercostal posterior, derecha obviamente, y de ahí deriva en la arteria bronquial derecha, que es única, versus el lado izquierdo, que son dos, que emergen directamente de la aorta. Entonces aquí tú ves la arteria intercostal posterior derecha, como sale de la aorta, cruzando se bifurca, ¿cierto?, en la arteria intercostal, tercera arteria intercostal posterior derecha propiamente tal, y la arteria bronquial derecha, para dar la irrigación al pulmón derecho de forma nutricia. Y en el lado izquierdo es un par de arterias, ¿cierto?, que va a dar la irrigación nutricia al pulmón izquierdo. Entonces aquí vemos cómo esta arteria intercostal da la tercera arteria intercostal posterior, ¿cierto? Y se bifurca dando origen a la arteria bronquial, que después se va bifurcando de acuerdo a la cantidad de lobos y bronquios lobares que tenga el pulmón. Y acá directamente de la aorta sale un par de arterias bronquiales que son hacia el pulmón izquierdo. Eso tenganlo presente. El modo de irrigación nutricia del pulmón, no funcional. Y acá podemos ver algunas variantes anatómicas, pero principalmente me quiero quedar también con el drenaje de estas venas, perdón, de las arterias que llegaron a irrigar nutriciamente, como también se devuelve en cierto porcentaje a través de una vena bronquial derecha que va a ir a drenar al sistema de la vena ácigos y una vena bronquial izquierda que va a ir a drenar a través de la vena hemícigo accesoria. Recuerden que esta vena hemícigo accesoria después se une con la ácigos
y terminan drenando hacia la cava superior y de la cava superior hacia el atrio derecho del corazón, para nuevamente ir a ser oxigenada al pulmón de forma funcional. Entonces aquí vemos el pulmón derecho, vemos su cara medial, donde vemos parte de la impresión cardíaca. Estas impresiones, en el fondo, son las relaciones con lo que, en el fondo, es la vecindad o los órganos que tienen vecindad con el pulmón. Por eso se llaman relaciones. Y dejan una impresión, como por ejemplo la impresión cardíaca, la impresión del timo, la impresión de la vena brachiocefálica, el área para la tráquea, ¿cierto? El esófago, aquí está marcada la vena ácidos, también se ve aquí parte del surco para el esófago, etc. Estas impresiones en el pulmón propiamente tal no existen. Estas impresiones quedan cuando uno fija un cadáver y el pulmón se endurece, quedan marcados como forma de huella lo que está alrededor del pulmón. Pero las impresiones en el fondo no existen porque el pulmón está en constante expansión y contracción, tanto en la inspiración como en la expiración, por ende no tiene estas impresiones propiamente tal, sino que estas impresiones quedan, como les digo, cuando se realiza la fijación del pulmón, y eso permite de alguna forma identificar qué órganos están en vecindad o en relación con el pulmón, pero no necesariamente se encuentran. Entonces aquí vemos delimitado en color azul lo que es el lobo superior, en color más bien como morado el lobo medio y en color rojo el lobo inferior. Vemos la fisura horizontal, la fisura oblicua del pulmón derecho y vemos este espacio que yo les decía antes que se llama el ilio, que es el punto de entrada de toda esta estructura. Como ustedes pueden ver, es parte de entrada de los bronquios, de la arteria pulmonar, la salida de las venas pulmonares, que son dos, y algunos incluso nódulos linfáticos asociados. Y aquí tampoco está como identificado a grandes rasgos los nervios que ingresan, que principalmente tienen que ver con los nervios simpáticos y el nervio vago. Como pueden ver, está envuelto por pleura, tiene un corte la pleura acá, que hacia inferior esta pleura visceral versus parietal, que es un punto de reflejo, genera un ligamento que se conoce como el ligamento pulmonar. Entonces aquí está envuelto todo esto por pleura visceral. Y esa pleura visceral incluso penetra en las fisuras. Mientras que por fuera estaría la pleura parietal, que lo vamos a ver más adelante. Aquí también encontramos, ¿cierto?, un pulmón derecho, donde podemos ver la fisura horizontal, la anterior estaba en nétera, ahora este sobota. Vemos la fisura oblicua, ¿cierto?, cómo se traslada y divide en un lobo superior, medio e inferior. Y vemos el ilio pulmonar propiamente tal, con el bronquio principal derecho, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Ahí también vemos nódulos linfáticos y se alcanza a ver algún nervio, algunos nervios ingresando y saliendo. Y el ligamento pulmonar. En el pulmón izquierdo encontramos la impresión principalmente o el surco de la aorta descendente. Aquí está el arco de la aorta. También vemos algunos surcos como por ejemplo el área de la tráquea y el esófago, el surco para la arteria subclavia, el surco para la vena brachiocefálica izquierda, como también vemos la impresión cardíaca que mucho más, se denota mucho más respecto al izquierdo, ya que el corazón se encuentra alojado hacia el lado izquierdo. Podemos ver que está dividido a través de una fisura oblicua en un lobo inferior y en un lobo superior. También vemos el sector de la língula, que es una especie de lengua, de ahí deriva su nombre, y vemos la escotadura cardíaca. También vemos muy similar a lo que es en el pulmón derecho, donde vemos, ¿cierto?, la arteria pulmonar izquierda, las venas pulmonares izquierda, el bronquio principal izquierdo, y también vemos algunos nódulos linfáticos que están ingresando y a la vez saliendo de lo que es el ilio pulmonar. Y hacia inferior vemos la proyección de la pleura que va a formar el ligamento pulmonar. Entonces aquí lo vemos sobota, lo mismo, fisura oblicua, lobo superior, lobo inferior, el ilio pulmonar, donde podemos identificar la arteria pulmonar, las venas pulmonares, el bronquio primario izquierdo y algunos nódulos linfáticos asociados. También por aquí ingresan las arterias bronquiales y las venas bronquiales van saliendo.
Entonces aquí tenemos la proyección de los pulmones con las costillas, principalmente asociadas a los segmentos pulmonares, donde alcanzamos a ver que sobre la clavícula están lo que se llaman las cúpulas pulmonares. Por ende, en este sector podemos dañar el pulmón si tenemos un golpe sobre la eh, clavícula. Y aquí vamos viendo la relación que van teniendo cada uno de los segmentos con las respectivas costillas para poder identificar qué segmento podría estar de alguna otra forma dañado, y a lo mejor en algún cáncer, por ejemplo, podría ser extirpado solo el segmento que está dañado y no todo el pulmón. Aquí tenemos una visión posterior, vemos la proyección de la escápula y cada una de las costillas, cómo tiene relación con los distintos segmentos pulmonares. Aquí vemos una cara lateral del pulmón, donde podemos identificar mucho mejor lo que son las fisuras, como la fisura horizontal y oblicua en el pulmón derecho, que divide en un lobo superior, medio e inferior. Y acá tenemos el lobo superior e inferior dividido por una fisura oblicua en el pulmón izquierdo. Y esto es una cara lateral nuevamente, una visión lateral, pero con la división de los segmentos pulmonares, donde vemos el apical, el posterior, el anterior, el lateral, el medial, el superior, el basal anterior y el basal lateral, mientras que acá se suma el apico posterior, no se ve el posterior, obviamente, porque están sumados, se ve el anterior, y también en el lobo superior vamos a encontrar la división lingular, donde vamos a dar un lingular superior y un inferior, mientras que en la región de acá vamos a encontrar lo mismo que encontramos en el derecho. Uno superior, uno basal anteromedial, que se sumó el anterior más el medial, y el basal lateral. Esta es la visión medial de la segmentación pulmonar, donde podemos ver muy similar. Acá vemos el apical, el posterior y el anterior, el ápico posterior que se sumó, el anterior, y la división lingular, tanto la superior como la inferior. Acá vemos principalmente el lobo medio, y acá vemos todo lo que es el lobo inferior, con sus 5 segmentos, mientras que en el izquierdo encontramos 4 segmentos. Recuerden que el anteromedial se sumió el medial más el anterior, dando origen al anteromedial acá. Entonces aquí tenemos un resumen de la segmentación pulmonar hecha por el Sobota, donde podemos identificar cada uno de los segmentos como tal y las fisuras asociadas. En el caso derecho, fisura oblicua y horizontal, y en el caso izquierdo, fisura oblicua solamente. Y la ubicación de las arterias pulmonares versus las venas pulmonares, y la ubicación del bronquio primario, tanto derecho como izquierdo. Entonces aquí vemos cómo estos pulmones van a estar envueltos por una serosa que se conoce como la pleura parietal, y que se refleja a la altura de los bronquios, dando origen a la pleura visceral. Entre los pulmones, principalmente en los niños, encontramos esta estructura que se llama el timo, que después se reduce y se reemplaza por grasa. Y aquí vemos cómo el corazón está proyectado hacia el lado izquierdo, dejando esta incisura o escotadura cardíaca, ya que el corazón se proyecta más hacia allá, y eso permite dejar un segmento que es conocido como la língula pulmonar. Y ahí vemos que la base del pulmón está por sobre el diafragma. Entonces aquí vemos la pleura parietal, que fue de alguna otra forma disecada para poder ver el pulmón como tal, donde se logra identificar en el lado derecho la fisura oblicua, perdón, horizontal y oblicua, mientras que acá solamente se identifica la oblicua, y cómo se proyecta esta pleura parietal, dando origen a unos recesos que se llaman los recesos costodiafragmáticos. Están dados por el diafragma y las costillas. Es una proyección inferior de la pleura parietal. Entonces la pleura parietal está dividida como alrededor de 4 segmentos, donde está al medio el mediastino, que ya lo vimos, que está aquí graficado en color verde, donde principalmente se encuentra el corazón, y tenemos la pleura parietal derecha y la pleura parietal izquierda, donde está dividido en una cúpula como tal, o también conocido como la porción cervical de la pleura parietal. Tenemos la porción costal, que es la que tiene relación con las costillas, una porción basal o diafragmática, que tiene relación con el diafragma, y una porción mediastínica, que tiene relación con la pared lateral del mediastino. En el fondo,
La pleura parietal medial es la pared lateral del mediastino. Y aquí podemos ver cómo ocurre esto. Tenemos la pleura visceral, que está aquí como en un color celeste más como eléctrico, donde envuelve al pulmón, penetra incluso en las fisuras, envolviendo a todo el pulmón, y a la altura de los bronquios se refleja y forma lo que se llama la pleura parietal, que es la pleura más azulosa que está por el exterior, y que acá incluso está cortada y forma el receso costodiafragmático, y entre otros recesos más que va a formar. Entonces, la pleura es una estructura continua, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que se refleja a la altura de los bronquios, dando origen a una pleura parietal versus una pleura visceral. Y el nombre lo dice, la parietal va a estar asociada a la pared que está envolviendo al pulmón, y la visceral va a estar asociada directamente a las caras pulmonares. Y aquí en verde encontramos el mediastino. Entonces aquí podemos ver cómo está reflejada esta pleura parietal, se refleja a la altura del hilio pulmonar. Yo dije a la altura de los bronquios porque el bronquio es el conducto más grueso que ingresa hacia el pulmón, pero principalmente se refleja en el hilio pulmonar, y después hacia inferior da origen al ligamento pulmonar, y a partir de ahí se transforma en pleura visceral. Entonces aquí tenemos cómo va la pleura parietal y cómo la pleura visceral ingresa, ¿cierto?, a las fisuras propiamente tal. Entonces tenemos pleura parietal, pleura visceral y un espacio que se llama la cavidad pleural, que es el acercamiento que vemos desde acá. Entonces aquí vemos pleura visceral, ¿cierto?, envolviendo al órgano propiamente tal, y se refleja a la altura del hilio, dando origen después a la pleura parietal, que incluso deja estos recesos que se llaman los costos diafragmáticos. Entonces tenemos una porción cervical, una porción costal, una porción diafragmática y una porción mediastínica de la pleura parietal. Y aquí queda mucho más claro aún. Tenemos una visión superior de un corte transversal, donde podemos identificar cómo se refleja la misma pleura, dando origen pleura visceral, se refleja a la altura del hilio y da origen a la pleura parietal, dejando un espacio que acá se grafica en color blanco, que es principalmente la cavidad pleural. Y aquí vemos principalmente la pleura ya sin cortes, sino que también se ve con las costillas y se ve por completo cómo está conformada esta pleura y cómo se proyecta incluso hacia el sector del cuello. Acá vemos la pleura visceral, cómo envuelve al órgano propiamente tal y se refleja después a la altura del ilio, formando lo que es la pleura parietal por el exterior. Ahí se ven parte de los recesos costodiafragmáticos. Aquí vemos la inervación de esta estructura de forma simpática dada desde 1, perdón, hasta incluso T5, donde pasan a los ganglios del tronco simpático, incluso al ganglio simpático cervical superior, acá está el medio del inferior, o también conocido como ganglio estrellado, porque se une el DT1 con el inferior y se transforma en un ganglio que se conoce como ganglio estrellado, y sale en los nervios a partir de hacer sinapsis aquí hacia inervar a tráqueo y los bronquios, que en el momento del sistema simpático produce una no es vaso, esto es broncodilatación, el fondo que se dilate los bronquios para que pueda ingresar más aire de acuerdo a la demanda de oxígeno que tenga el cuerpo. Por otro lado, tenemos al nervio vago, que va a permitir hacer lo contrario que hace el sistema simpático. Regula lo contrario, o sea, hay una como había una broncodilatación, hay una broncoconstricción para poder volver a los estados de reposo. Y por otro lado, es importante destacar que en la región del cuerpo carotidio, que es justo donde se bifurca la carótida interna de la externa, también hay un glomo o un cuerpo carotidio propiamente tal y el seno carotidio. El seno carotidio principalmente tiene que ver con la presión sanguínea, mientras que el cuerpo, el glomo carotidio, tiene que ver con la recepción de información, principalmente quimioreceptora, en la cual, dependiendo de la acidez de la sangre, nos quiere decir que hay mayor o menor oxígeno, y eso lo lleva esa información a través del glosofaringio a centros
superiores, principalmente a la altura del tronco, y ahí puede regular lo que es la frecuencia respiratoria. Generar una taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, o una bradipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, principalmente, ¿quiénes van a estar regulando? Acá, el sistema simpático y parasimpático. El parasimpático a través de qué? Del nervio vago, y el simpático a través de los segmentos desde 1 a T5. A través del ganglio cervical superior medio inferior y los ganglios paravertebrales de T5, desde 1 a T5. Y por último, algo que ya hemos visto, vemos los músculos implicados en la inspiración y en la expiración, donde tenemos músculos que van a ser motores primarios, como era el diafragma y los intercostales, versus músculos que también son accesorios de la inspiración. Los accesorios encontramos el esternocleido, mastoideo, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Escaleno anterior, medio y posterior. También vemos parte de los intercostales, ¿cierto? Externos. Y también el segmento intercondral de los intercostales internos. Estos van a participar principalmente en la inspiración primaria junto con el diafragma, mientras que estos van a ser accesorios. Dentro de los accesorios también encontramos el serrato mayor, el pectoral menor, el serrato postero superior. Mientras que en la aspiración, los que van a participar principalmente son los intercostales internos, pero la porción intercostal, no intercondral, sino que la porción intercostal. Y vamos a ver que también funcionan los músculos abdominales que permiten que el aire salga. Y eso hablamos cuando es una expiración activa, cuando nosotros queremos eliminar todo el aire. Pero en la expiración pasiva, cuando eliminamos aire de forma habitual, no hay fuerza muscular, sino por cambio de presión positiva intratorácica versus presión negativa en la presión atmosférica, el aire va a salir por sí solo. Pero si yo quiero eliminar más aire de ese, tengo que activar la musculatura expiradora forzada, de forma forzada. Y ahí yo ahí recién hago un gasto energético. Entonces aquí vemos cómo amplío la cavidad torácica cuando el diafragma se contrae, desciende. Cuando se contraen los intercostales, permiten que asciendan las costillas y a la vez el esternón se aleje, y eso permite que, primeramente, aumente el eje longitudinal, porque el diafragma al descender aumenta este eje. A la vez también, al elevar las costillas, permite que se amplíe el eje transversal de mi cavidad torácica, y cuando el esternón se eleva, permite que aumente el eje anteroposterior, y eso permite que amplíe toda la caja torácica en todas sus direcciones, para poder realizar una inspiración forzada o una inspiración normal. Eso sería.